Buenas tardes y bienvenidos todos a este webinar, a una nueva cita para hablar, para presentaros en esta ocasión un trabajo colectivo importante y oportuno, creo, en estos momentos, que es un observatorio, el primer observatorio, me decía Andrés Alcántara, sobre soluciones basadas en la naturaleza que se pone en marcha. Yo digo que se pone en marcha una primera etapa, que es generar la comunidad y la base para el desarrollo de este observatorio. Lo primero que tenemos que consolidar es esa comunidad que comparte su experiencia, su conocimiento y sus proyectos para generar la base que nos permita ir haciendo seguimiento de cómo se desarrollan estos proyectos y cómo se van implantando en un momento en el que además esperamos que haya un cierto empuje para incorporar a la naturaleza en nuestras ciudades por varios motivos. El primero, porque lo necesitamos. Venimos reivindicando esa necesidad de la naturaleza en la ciudad desde muchos diversos ámbitos, pero hoy, por encima de todo, cobra importancia la defensa de nuestra salud. Y el binomio naturaleza-salud es clarísimo que funciona y que tenemos que traerlo a nuestras ciudades hoy por hoy en esta situación de pandemia de una manera todavía más urgente y además de esta forma también se nos hace más fácil explicar a la ciudadanía las ventajas y la importancia que tiene disponer de espacios naturales dentro de nuestros entornos urbanos. En primer lugar, por eso, porque lo necesitamos, pero en segundo lugar, también porque las estrategias del Pacto Verde Europeo ya de alguna manera apuntaban a la necesidad de trabajar en este ámbito. Y eso quiere decir que cuando se han puesto en marcha los fondos para la recuperación, ya había una estrategia preparada y consistente por debajo y parte de esos fondos van a venir a activar proyectos que en los próximos años puedan transformar nuestras ciudades en este sentido. Creo que es importante que estemos preparados para aprovechar esta oportunidad de este impulso económico, que si bien es momentáneo, porque es un dinero que viene para impulsar una serie de reformas, pero esas reformas deberían ser estructurales y tener continuidad en el tiempo, nos sirvan para acelerar un sector y para poner en marcha actuaciones importantes que, como os decía, nos ayuden a transformar nuestras ciudades. Y creo que en ese sentido este observatorio puede ser una herramienta útil y necesaria para, de alguna manera, y desde este concierto de agentes que somos de la sociedad civil, de las administraciones, de las empresas, de distintos enfoques, seamos capaces de hacer un seguimiento de las actuaciones que se vayan poniendo en práctica y vayamos pudiendo explicar cuáles verdaderamente ayudan a transformar esas ciudades hacia el modelo que necesitamos y separarlas de algunas actuaciones que surgirán y que lamentablemente no estarán a la altura de los objetivos y de la ambición que pretendemos. Y por último, me gustaría agradecer especialmente a todos los ponentes que hoy nos acompañan y a todos los integrantes del grupo de trabajo de soluciones basadas en la naturaleza de CONAMA su esfuerzo y su entusiasmo por construir y generar este observatorio, porque es gracias a ellos por lo que este observatorio se pone en marcha y lo podemos compartir. En especial quería agradecer a la UICN, al Centro del Mediterráneo de la UICN, Andrés Alcántara, porque él en particular fue uno de los impulsores de que CONAMA pusiera el foco en este ámbito, y a todos los que nos habéis ayudado a desarrollar esta trayectoria y a llegar hasta hoy con este proyecto. Termino con una frase que se ha dicho en estos encuentros CONAMA que sabéis todos que estamos compartiendo durante esta semana en la que debería haberse celebrado el CONAMA 2020 y lo hemos pospuesto al mes de abril, seguimos trabajando, hay más de 1.500 personas ahora implicadas en los distintos comités, es un trabajo que todavía no se ve, pero que esperamos compartir en el mes de abril, pero queríamos hacer este pequeño aperitivo y llenar esta semana tradicional de CONAMA
con aportaciones de un sector ambiental que sigue potente, sigue vivo y que nos ha ayudado a contestar, a darle forma a la pregunta de qué recuperación queremos. Pues os decía que en los 8 debates que hemos puesto encima de la mesa, que hemos lanzado, creo que en todos se ha hablado de la importancia de la naturaleza en las ciudades. Y en particular me gustaría terminar con una de las frases que he escuchado en los debates, que la dice Asun Reed, la directora de Sea Over Life, que comentó que necesitamos en estos momentos más personas en el campo y más naturaleza en la ciudad. Buscamos una recuperación que nos ayude a encontrar un cierto equilibrio que hemos perdido en ese sentido y también proximidad, porque todos compartimos problemas globales, pero las soluciones a esos problemas globales van a ser locales y van a estar implantadas en el territorio y van a ser generación, espero, de oportunidades de desarrollo local y de desarrollo y creación de empleos verdes y de otra forma de entender la economía. Con esto os doy las gracias, os deseo una buena presentación del informe y un debate fructífero y estaremos al tanto de las conclusiones y seguimos trabajando desde el grupo de SEBENES. Muchas gracias. Gracias, Alicia. No sé si conocéis, porque lo hemos presentado al principio de la sesión, pero este encuentro que hoy tenemos se enmarca en un ciclo de tertulias y de actividades que celebramos durante estos 4 días, entre el 23 y el 26 de noviembre, que hemos llamado Encuentros con AMA. Como ya muchos que nos vais siguiendo nuestro trabajo conoceréis, con AMA se conoce por realizar los Congresos Nacionales del Medio Ambiente y este año que teníamos programado un congreso para estos días, pues bueno, hemos considerado conveniente y lo requería así la situación el trasladarlo a abril. Lo vamos a celebrar del 19 al 22 de abril de 2021, aunque seguimos trabajando día a día con muchísima intensidad y tenemos muchísimas cosas que enseñaros para entonces, pero precisamente veíamos necesario el buscar un espacio estos días para dar una visión de todo lo que se está trabajando, todo lo que se está hablando y toda la actualidad que se está generando estos días, ¿no? Entonces, tanto a través de nuestra página web podéis ir siguiendo los encuentros con AMA, pero también a través de Twitter con el hashtag Encuentros con AMA. Son tertulias con expertos claves en las diferentes temáticas de entre 1 hora y 1 hora y media. Y bueno, cómo no, desde Fundación Conama, que los estamos impulsando, os recomendamos que los veáis. Y también animaros a sumaros al debate, ¿no? Por redes sociales y a través de los diferentes medios. Muchísimas gracias, Alicia. Pues, aunque tenéis todo el programa, por hacer un pequeño repaso que vamos a ver hoy, voy a empezar yo con una presentación de cuál es el trabajo que estamos realizando en SEBENES en CONAMA, cuál es el trabajo del grupo de trabajo en soluciones basadas en la naturaleza, el informe que publicamos en estas fechas y también el observatorio. Pero me gustaría aclarar antes de empezar que, aunque yo soy portavoz de todo este trabajo, en realidad es un trabajo que tiene muchísimas manos y muchísimos apoyos que era imposible el traer y invitar a todos como panelistas. Hablamos de comités técnicos y grupos de trabajos compuestos por 40 y 50 personas de Fundación Conama. La verdad es que es un orgullo que cada vez que hemos tenido una propuesta en esa temática no han faltado manos para ayudarnos. Entonces, en realidad lo que traemos hoy es el resultado de muchas manos que han ayudado a hacer todo esto posible, ¿no? Tanto el informe como el observatorio como los próximos pasos del grupo de trabajo en soluciones basadas en la naturaleza. Como decía Alicia, agradecer a Andrés Alcántara y a la UCN porque han sido pues esa entidad que se nos ha puesto al lado y que nos hemos ido haciendo el camino, ¿no? Hemos coordinado, hemos sido ambos coordinadores de esas iniciativas y bueno, es una alegría que ya son varios años y bueno, la verdad es que con compañeros de viaje el camino es mejor, ¿no? Pero no es solo la UCN ni es solo Fundación Conama, ¿no? Y también va a estar con nosotros Gemma García de Tecnalia, que es uno de los centros de investigación, no el único que nos ha venido acompañando. Pero además, algo que hemos ido viendo y ahora veremos en mi presentación, hemos visto que cada vez haya más interés, cada vez haya más profesionales, cada vez haya más proyectos y algo que tenemos claro es, tenemos que hacer algo, tenemos que trabajar en una herramienta que consiga que esta comunidad tan grande pueda colaborar. Y ha sido lo que ha inspirado en realizar un observatorio de las SEBENES en España, ¿no? Pero bueno, creo que me estoy adelantando, así que voy a compartir la presentación. En cualquier caso, insistir en el agradecimiento a todos. Voy a compartir mi pantalla.
Bueno, mi nombre es Víctor Manuel Irigoyen, soy parte del área técnica de la Fundación CONAMA y hoy vamos a presentar el Observatorio de las SBNs en España, de las soluciones basadas en la naturaleza. No es lo único que vamos a presentar hoy, porque hoy vamos a presentar una fotografía del trabajo que está realizando el grupo de trabajo en soluciones basadas en la naturaleza que coordinamos entre CONAMA y la UICN. La Fundación CONAMA es una fundación española independiente y sin ánimo, sin ánimo de lucro que promueve un diálogo abierto para fomentar el desarrollo sostenible en España y en Iberoamérica. Nuestra misión es conectar a diferentes agentes sociales para poder trabajar en conjunto, para poder realizar iniciativas conjuntas en diferentes temas ambientales y de sostenibilidad. Entonces, como parte de nuestra misión, somos conocidos por realizar grandes congresos ambientales y de sostenibilidad, como es el Congreso Nacional del Medio Ambiente, que se celebra cada 2 años en Madrid. Este año lo hemos tenido que aplazar a 2021, pero todo el trabajo previo se está realizando en 2020. Pero realizamos otros congresos, como es el CONAMA local, que realizamos el último en 2019 en Toledo, o el Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible. Además, no nos limitamos a estos congresos, sino que realizamos otros proyectos propios, pero siempre con el mismo espíritu de juntar agentes para conseguir impulsar temas que consideramos clave en materia de sostenibilidad. ¿Cómo empezamos en las SBNs en CONAMA, ¿no? ¿Cómo llegó estos temas en congreso? En realidad son temas que, debido a su importancia y debido a su valor, pues se han ido viendo de forma transversal en diferentes actividades. Por poner un punto de inicio, un momento clave, CONAMA 2012 acogió por parte de una entidad colaboradora del Congreso, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, una presentación pues, de Vitoria-Gasteiz como capital verde europea, y también pues toda la apuesta que estaba realizando por una infraestructura verde. Quizás fue en ese momento donde vimos que hablar de SBNs y hablar de infraestructura verdes, tanto como el elemento conector a nivel nacional, pero también como apuesta de la naturaleza aplicada en entornos urbanos para dar solución a los problemas que estamos enfrentando, era algo clave. Y a partir de entonces no hemos tenido ningún solo CONAMA, ni un solo evento en el que no hayamos tenido al menos un comité técnico que haya abordado esta relación entre la infraestructura verde o SBN y las zonas urbanas, ya sea por su conexión a través del espacio periurbano, ya sea cómo integrar la naturaleza en las ciudades, y cada vez ha ido tomando más protagonismo. Aquí hay una fotografía de cómo ha ido evolucionando esta consideración de la infraestructura verde y las SBNs en nuestros CONAMAs, no solo con actividades nuestras de comités técnicos, sino también con otros proyectos como el de Madrid Más Natural, del Ayuntamiento de Madrid, pero aquí es una fotografía porque en realidad son malas actividades, iniciativas y documentos que hemos ido recopilando en esta materia. Llegado CONAMA 2018, apostamos por 2 actividades. Una, centrada en soluciones basadas en la naturaleza. Nuestro enfoque, cuando hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, está muy centrado en espacios urbanos. Entendemos las soluciones basadas en la naturaleza como un enfoque que nos permite dar solución a retos y consideramos que los retos urbanos tienen que estar en el centro del debate. Entonces, gran parte de estos comités que estamos desarrollando es con ese matiz, soluciones basadas en la naturaleza en espacios urbanos, aunque, bueno, cualquiera que consulte el programa, tanto de otros programas como el programa que viene, veréis que también trabajamos en infraestructura verde más allá del espacio urbano. En el caso del programa 2018 estuvimos trabajando tanto en soluciones basadas en naturaleza en el contexto nacional, pero también en el Encuentro Iberoamericano sobre Desarrollo Sostenible, con una sesión técnica en la que se veían experiencias en el contexto iberoamericano. De igual modo, en el programa local Toledo, el mismo grupo de trabajo decidió continuar la labor que habían comenzado en CONAMA 2018. Todas las actividades que realizamos en CONAMA se realizan a través de la participación de comités técnicos compuestos por profesionales, que son los que deciden qué elementos y qué acciones se van a hacer en cada congreso. Y después del trabajo que realizamos en 2018, pues la verdad es que veíamos que era un tema que teníamos que seguir trabajando. Había surgido un comité que funcionaba muy bien y en CONAMA local Toledo pues repetimos con el mismo comité, volviendo a trabajar el tema de la naturaleza y la ciudad para el CONAMA local Toledo y también empezando a realizar una serie de talleres de trabajo con los expertos que estaban configurando el grupo de trabajo en soluciones basadas en naturaleza. Fue entonces cuando tomamos la decisión de que este grupo de trabajo no fuese algo eventual, no un grupo de trabajo que trabajase para un comité técnico, sino que fuese un grupo de trabajo
que pudiese trabajar de forma permanente. Entonces, después de este trabajo en Conama Local Toledo, el grupo de trabajo en soluciones basadas en la naturaleza se fundó como un grupo permanente y que llevamos trabajando desde el año 2019 hasta nuestros días con diferentes acciones. ¿Cuál es el objetivo de este grupo de trabajo en soluciones basadas en la naturaleza? Bueno, su objetivo es que sea un punto de conexión entre expertos, ya sean expertos de administraciones públicas como expertos de centros de investigación, de consultoras o de diferentes perfiles profesionales que estaban empezando a trabajar bajo este enfoque de las soluciones basadas en la naturaleza, tener un punto de conexión entre profesionales. Por un lado, para impulsar las SBNs, para darles a conocer, para ir generando una mayor red de contactos, para favorecer el intercambio de experiencias. Veremos muchas cuestiones que vamos a abordar a través del estudio y de la página web, pero cuando se empieza a trabajar en un tema que es emergente, siempre surgen dudas, ¿no? ¿Cómo un técnico puede medir? ¿Cómo se clasifican? ¿Cómo se aplican las soluciones basadas en la naturaleza? Entonces, pues diferentes impulsores de proyectos de innovación pues utilizan este grupo de trabajo pues para precisamente intercambiar conocimiento, experiencias, dudas, debatir y también realizar una divulgación social. Las primeras acciones que hicimos más allá de los congresos con el grupo de trabajo en soluciones basadas en naturaleza es una sesión que realizamos en el Real Jardín Botánico en noviembre de 2019 en el marco de la Semana de la Ciencia y donde además estuvimos viendo soluciones basadas en la naturaleza pero dándole la vuelta, ¿no? Era un momento en el que se estaba hablando mucho de emergencia climática y también de la Agenda 2030 y al ser las SBN es un canal para dar solución a los problemas, quisimos dar visibilidad a qué papel podían tener las soluciones basadas en la naturaleza para alcanzar los objetivos de la Agenda 2030 y los ODS. Y fue el debate que tuvimos por entonces. Y repetimos con otro taller entre expertos, que tenéis ahí una imagen en la que participamos alrededor de 40 expertos, en el que estuvimos analizando, en base a diferentes proyectos, pues cómo se podían escalar esos proyectos, cómo se podía explicar. Aquí tenéis un pequeño listado de los miembros actuales, las entidades que están participando en el grupo de trabajo de soluciones basadas en la naturaleza, coordinado por la UICN y por Fundación CONAMA, pero que está compuesto por varios profesionales pues, de ayuntamientos como el de Madrid, Barcelona, Madrid, Málaga, Zaragoza, el de Vitoria-Gasteiz a través del Centro de Estudios Ambientales, también de centros de investigación, desde Fundación Cartif, Tecnalia. Bueno, seguro que además, disculpadme si nos hemos dejado a alguno de los miembros del grupo de trabajo fuera, pero para que tengáis una visión que no es solo un comité científico, sino que es un comité en el que buscamos aunar diferentes visiones alrededor de una misma cuestión. En 2019, más allá de las actividades que realizamos públicas, como es la actividad del Real Jardín Botánico o como fue el taller que realizamos de escalabilidad y replicabilidad, empezamos a trabajar en un informe sobre soluciones basadas en naturaleza en España. ¿Cuál era el objetivo de este informe? Bueno, algo que veíamos es que cuando hablábamos de SBNs era un término que no se estaba utilizando, cada vez se utiliza más, pero era un término emergente, entonces diferentes técnicos que estaban interesados en este término pues quieren saber qué son las SBNs, para qué se utilizan, cómo se aplican, cómo se pueden clasificar, cómo se pueden medir resultados, qué oportunidades ofrecen frente a otras soluciones, qué barreras están implícitas en su aplicación en función de cómo las estés aplicando. Entonces, precisamente en estos años se están realizando muchos proyectos de innovación que están abordando estas diferentes cuestiones y veamos muy interesante realizar un informe, no que avanzase con una línea de trabajo adicional, sino que hiciese una recopilación del trabajo que está realizando de diferentes entidades y abordar estas cuestiones, con el objetivo de que alguien que se acerque por primera vez a las SBNs tengan una primera visión de qué son, cómo se clasifican, cómo las puede utilizar, para qué sirven, pero no solo para el que se acerca por primera vez, sino para aquel profesional que ya está trabajando en SBNs, porque tiene una visión bastante detallada sobre cuáles son los proyectos que se están desarrollando a día de hoy, cuáles son los diferentes tipos de medir que existen, etcétera. Por dar unas pinceladas sobre el documento los vais a tener disponible a partir de hoy mismo en la página web, a más tardar a partir de mañana, pero por poner el ejemplo del enfoque de este documento que presentamos.
Cuando hablamos de qué son las SBN, lo que nos encontramos es que no existe un término único que estemos utilizando. Nosotros hemos venido trabajando acogidos a la definición que en su día propuso la UICN, que hemos puesto ahí un extracto, no es la definición completa, acciones para proteger, gestionar de forma sostenible y restaurar ecosistemas naturales o modificados, que abordan los desafíos sociales de manera efectiva y adaptativa, proporcionando simultáneamente bienestar humano y beneficios para la biodiversidad. Pero además hay un grupo de expertos de la Comisión Europea que ha propuesto una definición propia, que coincide en los puntos clave, pero que, pues bueno, difiere en otros puntos. Hay una acción COS, una acción de colaboración entre investigadores europea, en el que han propuesto una definición aplicada a cómo se pueden utilizar las SBNs para avanzar hacia ciudades más circulares. Entonces, lo que hacemos en el informe es presentar estas diferentes definiciones que existen, pero sobre todo también analizar que existen unos elementos mínimos. Cuando hablamos de SBNs, es la aplicación de un elemento natural o un elemento inspirado o copiado en función de la definición que cojamos, afectaría, que aporta una serie de servicios ecosistémicos para dos objetivos. Por uno, dar solución a los retos económicos, sociales o ambientales de nuestra sociedad, pero que además tiene unos beneficios para la biodiversidad. Entonces, las SBNs son soluciones que buscan una sinergia entre estos dos mundos, ¿no? Entre toda la biodiversidad, el entorno que nos rodea, pero además para mejorar pues bueno, la calidad de vida y la sostenibilidad de nuestra sociedad. Son unos elementos en común. También abordamos, entre otras cuestiones en el documento, el cómo podemos clasificar las SBNs. Y lo que hemos visto es que en función de las fuentes a las que acudamos existen diferentes formas de clasificarlas, como es natural, desde qué tipologías de SBNs existen, desde planificación a proyectos aplicados y en función de la tecnología que se aplique para aplicarlas. También en función de los servicios ecosistémicos que aporten estas SBNs, ya sean servicios ecosistémicos de regulación, de abastecimiento, de apoyo o culturales, pero también se pueden clasificar en función de los retos urbanos que nos ayudan a solucionar, como pueden ser la resiliencia frente al cambio climático, la gestión del agua, evitar los riesgos, la calidad del aire, la salud y el bienestar. Nosotros lo que hemos querido hacer, más allá de una recopilación de los sistemas de clasificación propuestos, era realizar un cuadro sintético en el que se crucen estas dos clasificaciones, como diferentes bloques de SBNs, pues qué servicios ecosistémicos ofrecerían y cómo estos servicios sobre qué servicios, retos urbanos, sobre qué retos específicos podrían ayudar a solucionar. Este cuadro es un poco complejo para explicarlo aquí de forma muy sintética, pero simplemente apuntar que los números que aparecen sobre servicios ecosistémicos es porque los servicios ecosistémicos están agrupados, entonces cada número hace alusión a un servicio ecosistémico específico. Y en el caso de los retos urbanos, en el caso de estar puntuados como 1, es que tienen efectos directos sobre ese reto urbano, y en el caso de estar indicados como 2, simplemente que es en función de cómo se está aplicando ese SBN, su escala, etcétera, podría tener esos efectos beneficiosos sobre ese retos o no. En cualquier caso, este cuadro está, como comprenderéis, mucho más detallado en el documento en sí. Más allá de la definición de las SBNs, de su clasificación, del contexto en el que están desarrollando estas SBNs y la apuesta aquí en Europa por las mismas, una cuestión que preocupa mucho es cómo medir los impactos de las SBNs. En realidad, al medir los impactos, existen muchos sistemas de medición porque podemos medir de forma diferente y tanto con indicadores diferentes como de forma diferente en función de si queremos medir cómo está afectando a la salud pública esa SBN, cómo está afectando al clima, cómo está afectando a diferentes cuestiones. Nosotros lo que realizamos, apoyándonos en trabajos previos, como es el de Eclipse o el de Urban Green Up, es unos ejemplos de indicadores que se pueden diseñar basados en relación a unos desafíos sociales que queremos abordar con estas SBNs. Entonces, en el documento, pues lo que hacemos es poner unos ejemplos de retos que queremos obtener, qué SBN se podría aplicar para ayudar a avanzar en ese reto, cuál es el impacto específico que buscamos con esa SBN y luego, pues, qué indicador se podría diseñar para su medición. En cualquier caso, lo que sí queremos dejar claro es que precisamente las SBNs requieren una medición de múltiples indicadores porque al final suelen tener diferentes efectos y requieren medir de diferente modo para ver sus diferentes efectos.
no, es muy difícil establecer indicadores comunes porque en función de la escala de aplicación o del tipo de diseño que estamos aplicando puede ser conveniente o no aplicar unos indicadores u otros y que además no solo nos tenemos que quedar en buscar los indicadores adecuados, sino que hay metodologías de medición, cuáles son los costes asociados, la facilidad de medir estos indicadores, cómo son de comparables con proyectos similares. En este sentido, hay muchos proyectos que están trabajando ahora mismo en sistemas de indicadores y en cómo aplicarlos. Entonces, sobre todo lo que hacemos es, más allá de buscar un ejemplo, el que cualquier persona interesada, a partir del documento pueda acceder a una información adicional. Y ya voy a ir muy rápido, que creo que he consumido mis 10 minutos con mucha soltura, o sea, con mucha holgura. Más allá de este informe que hemos realizado, algo que tenemos claro del grupo de trabajo en soluciones basadas en la naturaleza es que más allá de este grupo de expertos, que somos alrededor de unos 20-25 expertos, hay una comunidad interesada en colaborar, en compartir, en informarse, en dar su opinión y que era necesario establecer una herramienta en la que todos pudiésemos unirnos y compartir y hacer acciones comunes. Nuestra idea fue realizar un observatorio, las SBNs en España, que queremos que sea una comunidad en la que cualquier persona interesada pueda darse de alta, pueda compartir su trabajo, pueda conocer el trabajo de los demás, pueda buscar alianzas y pueda ser un espacio común en el que todos los que estamos trabajando en SBNs podamos compartir documentos, compartir proyectos. Algo que encontramos mucho es que todos tenemos una pequeña visión de diferentes trabajos que están realizando en diferentes ámbitos, pero es muy difícil tener una visión global de todo lo que se está avanzando. Entonces, tener un punto de referencia común con un repositorio de documentos, con una base de datos de proyectos, con un directorio de expertos, creo que es muy útil para todos. Y como ya ha consumido mucho tiempo, cualquier duda la podemos ver más adelante. Lo que voy a hacer ahora es compartir un vídeo en el que presentamos con más detalle esta web y a continuación voy a dar paso al resto de panelistas. Muchas gracias. Bueno, pues espero que hayáis visto bien el vídeo, que las diferentes pruebas que hemos hecho han dado diferentes calidades. Y bueno, muy rápido voy a dar paso a Andrés Alcántara, como os comentaba al principio, nuestro compañero de viaje con el grupo de trabajo en SBNs, en CONAMA, ya durante varios años. Andrés, te cedo la palabra. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes y antes que nada, desde el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN, agradecer y dar la enhorabuena al equipo de la Fundación CONAMA, concretamente pues a Alicia, a Víctor y a Laura por su excelente labor y apoyo que están dando a las soluciones basadas en la naturaleza y evidentemente sin olvidar al excelente grupo de trabajo y a los comités técnicos que forman parte de este excelente equipo de soluciones basadas en la naturaleza. Desde el Centro de Cooperación del Mediterráneo de UICN tenemos claro que estamos en tiempos difíciles, pero también son tiempos de esperanza y de realidades. Y esperanza y realidades, y una de ellas es este primer observatorio de soluciones basadas en la naturaleza a nivel estatal
que se presenta en Europa. Es el primero existente en Europa y marca además claramente un referente en cuanto que las soluciones basadas en la naturaleza son un impulsor de futuro. Son un impulsor de futuro en estos tiempos difíciles y, como os comentaba, pero que son realidades desde los 3 puntos de vista de la sostenibilidad. Desde el punto de vista social, porque hemos visto que aquellas ciudades y entornos urbanos que tienen mejor calidad ambiental presentan una mejor defensa ante el COVID, por lo tanto, la parte social y la respuesta a la pandemia pues es un excelente ejemplo de las soluciones basadas en la naturaleza. Desde el punto de vista ambiental, porque las soluciones basadas en la naturaleza es un referente clarísimo para combatir el cambio climático y, evidentemente, la tercera pata de la sostenibilidad, que es la económica, pues las empresas, pequeñas, medianas y grandes empresas que están trabajando y que han encontrado un nicho de trabajo importante en las soluciones basadas en la naturaleza. Y en este sentido, remarcar el actual programa europeo, el New Green Deal, con sus 8 líneas temáticas más las 2 transversales, donde las soluciones basadas en la naturaleza pues son un referente ineludible en este nuevo programa europeo de fondos europeos, donde las soluciones basadas en la naturaleza van a tener un papel fundamental de desarrollo. Y en este sentido, dado que las soluciones basadas en la naturaleza presentan y están presentando en el corto plazo un impulso pues a todos los niveles, desde el nivel local hasta a nivel global, pues se hace necesario también el ir identificando la necesidad de unos estándares que, como comentaba Víctor anteriormente, son necesarios para ir enmarcando estas soluciones basadas en la naturaleza. Soluciones basadas en la naturaleza que ya Víctor comentaba, muchos de vosotros, estamos hoy, esta tarde, cerca del centenar, está viendo los participantes, estamos en el centenar de participantes, bueno, muchos de vosotros pues estáis ya protegiendo, gestionando, restaurando estos ecosistemas naturales o modificados, como son los entornos urbanos. Y como comentaba Víctor, o sea, la base de actuación son los servicios ecosistémicos. Servicios ecosistémicos, en este caso servicios urbanos, ecosistémicos urbanos, donde pues trabajamos en el bienestar humano y en los beneficios de la biodiversidad. Pero no quiero obviar un tema importante, y es que si hablamos de soluciones basadas en la naturaleza, estamos hablando de que estamos dando respuestas a unos retos sociales, concretamente al del cambio climático, seguridad alimentaria, seguridad hídrica, salud, desarrollo socioeconómico, la reducción de riesgos de desastre y, evidentemente, la pérdida de biodiversidad y la degradación de ecosistemas. Por lo tanto, cuando estamos hablando de SBN, estamos hablando de unos retos sociales, en el caso urbano, a los cuales tenemos que responder. Y en este sentido, desde el estándar que el 23 de julio ha lanzado UICN para ir viendo cómo estas actuaciones que pueden ser asimilables a SBN pues son realmente estandarizadas, pues tenéis este estándar de UICN donde establece 8 criterios, se establecen 8 criterios. El primero, como os comentaba, es abordar efectivamente los desafíos sociales. El segundo, la cuestión de escala. El tercero, la cuestión de la biodiversidad y la integración del ecosistema. El cuarto es la económicamente viable. La quinta es la cuestión de las SBN deben ser inclusivas, transparentes y favorecer procesos de gobernanza, y nunca mejor dicho que en ciudades, como comentaba al principio Alicia, pues estamos hablando de sector sociales, públicos, ONGs, sector privado, y donde la gobernanza tiene un papel fundamental, donde las SBN deben equilibrar y compensar los logros entre el objetivo primario y la provisión de múltiples beneficios. Séptimo sería el gestionar adaptativamente y basada en la evidencia. Y por último, evidentemente, darle un contexto jurídico
a las SBN, que en el caso municipal o local pues sería a través de las ordenanzas municipales o de los convenios o acuerdos o modelos de contratos que pueden desarrollar las administraciones locales, por ejemplo. En este sentido, los 8 criterios que comentaba de las SBN, pues son 8 criterios que se integran en el estándar y que están además interconectados. Aquí veis cómo el primero, como comentaba, son los desafíos sociales, la adaptación, la dimensión, y veis que no son 8 criterios individuales, sino que están totalmente interconectados entre sí. Además, estos 8 criterios tienen además 28 indicadores. Se han establecido 28 indicadores para apoyar a los usuarios de este estándar, básicamente con 2 misiones importantes. Evaluar hasta qué punto una solución propuesta reúne los requisitos para ser considerada SBN, y ahora veremos un poquito más adelante, pues mediante una serie de una escala que se ha establecido, donde se habla de escala sólida, adecuada, parcial o insuficiente, y evidentemente también permitir el diseño de una solución que se adhiera a los criterios e indicadores, al tiempo que se crean mecanismos de gestión adaptativa para mantener la relevancia y la solidez de la solución, y esto es muy importante, a lo largo de su vida útil. Cuando estamos hablando de SBN no estamos hablando solo de un proyecto, planificar o diseñar un proyecto, actuar a nivel temporal en este momento, sino que a lo largo de toda la vida útil del proyecto, pues estemos hablando también de las SBNs. Este estándar que ha lanzado el 23 de julio UICN sobre SBN, los estándares de SBN, pues es una herramienta fácil de usar, que como os comentaba contiene estos 8 criterios con los 28 indicadores. Es un documento con fundamento científico, es importante que estamos hablando de ciencia, que pretende orientar, que tiene unos medios de verificación y además tiene una serie de herramientas para aplicar. Esta es lo importante en este caso, sobre todo hoy que muchos y muchas de vosotros y de vosotras estáis hoy aquí, pues trabajando, que trabajáis en temas de SBN. Esto presenta una herramienta de autoevaluación, que es una hoja Excel donde podéis ir introduciendo los datos de trabajo y podéis perfectamente establecer el trabajo. Ahí, en este sentido, pues bueno, tenéis, por ejemplo, en el criterio 1, como os comentaba, por ejemplo, en el de los desafíos sociales, donde pues tenéis una lista de indicadores para cada uno de estos criterios para ir trabajándolo, identificándolo y desarrollándolo. Y en este sentido, pues aquí tenéis, por ejemplo, este marco de evaluación de los progresos, donde, como os comentaba anteriormente, pues este estándar, este criterio o este indicador se puede considerar fuerte, adecuado, parcial o insuficiente, que es un poco el modelo pues también parecido al tema del semáforo o de las flechas para otros indicadores que se trabajan en otras líneas. Pues en este caso hemos identificado esta forma de trabajo conjunta. Y para ello UICN acaba de lanzar, y aquí vais a tener la presentación y podéis descargaros el documento, donde tenéis este estándar global de la UICN para soluciones basadas en la naturaleza. Este es un documento de 22 páginas que es un marco sencillo para verificar, diseñar y aplicar el uso de las SBN, donde pues podéis en este documento establecer, ver todas las cuestiones de verificación, diseño y aplicación de la SBN. Pero además, no solo UICN está trabajando o ha trabajado en este estándar global a nivel divulgativo o a nivel de fomentar o trabajar las SBN, sino que además ha trabajado, ha impulsado pues un documento más denso o más riguroso, más científico, con estos indicadores, con estos estándares, con este Excel de autoevaluación de los proyectos, con este documento que también tenéis en español, que es Orientación para usar el estándar, donde tenéis toda la herramienta. Es un documento cerca del centenar de páginas, donde tenéis
todos los indicadores, con los criterios, con estas valoraciones y además con esta tabla Excel con una serie de ejemplos que os va a permitir pues autoevaluar estos proyectos de SBN en este sentido. Pues con esto termino aquí mi presentación. Daros las gracias una vez más a la Fundación CONAMA, al grupo de trabajo y al comité técnico, y animaros pues a los que estáis hoy aquí en este seminario, en esta presentación de este observatorio de SBN, a usarlo, a que nos deis razones para mejorarlos, evidentemente también, y que utilicéis estas dos herramientas que os he pasado, tanto este documento general como el documento específico donde está la autoevaluación y el Excel donde podéis trabajar en el tema de SBN, y por supuesto estamos a vuestra disposición para seguir trabajando y animaros en el trabajo diario de las SBNs y apoyar en todo lo que sea necesario. Y animaros a que la Unión Europea va a establecer una línea, está estableciendo con el programa europeo unas líneas potentes de financiación y de trabajo a través de la SBN. Y España, CONAMA y todas las entidades sociales y privadas, sector público y privado, que están trabajando en la SBN, van a contar con una herramienta excepcional como es este observatorio de SBN para poder desarrollar estas actividades. Enhorabuena y seguimos. Muchísimas gracias, Andrés. Pues, bueno, pues nosotros veíamos clarísimo introducir un espacio para el estándar, aunque sabemos que estáis presentando a través de muchos foros, porque para nosotros ese es el gran hito, ¿no?, que hay este año, un primer marco de trabajo común que era necesario, ¿no? Entonces, aunque era pues igual aunque el Congreso, el que inicialmente se presentara, tiene que desplazarse como otras muchas cosas en 2021, pero bueno, al final hay que seguir trabajando y es muy buena señal que da apoyo llegar este estándar. Y bueno, recuerdo a todos los que estéis escuchando, antes de dar paso a nuestra compañera también, Gemma García, que la UICN tiene precisamente otro evento sobre SBNs también aplicadas a escala regional y local. El próximo viernes creo que tenían las plazas completamente cubiertas, pero bueno, en cualquier caso creo que tenéis la información e invitaros a todos si hay algún hueco a apuntaros. Por no liarme mucho, está esperando ya y está preparada, no, perdona. Ahora iría a nuestra Gemma García. Gemma, no sé si me escuchas. Sí. Hola. Bueno, Gemma también parte del grupo de trabajo en soluciones basadas en naturaleza, es parte del grupo de adaptación al cambio climático dentro del área de medio ambiente urbano y sostenibilidad de Tecnalia. Y bueno, concretamente con Tecnalia tuvimos participaron de forma muy activa en la elaboración del informe que hoy presentamos hoy a través de un análisis de variedad de oportunidades que fue integrado. Entonces hemos querido también darles un espacio hoy pues, para hablar un poco sobre estas varias oportunidades a la hora de implementar SBNs. Gemma, muchas gracias. De nada, agradeceros a la Fundación CONAMA haber contado con nosotros para este evento, para esta presentación. Y también me uno a Andrés, ¿no?, en las felicitaciones en el trabajo que estáis haciendo, tanto bueno, pues estos eventos en online, ¿no?, para seguir un poco trabajando a pesar de las circunstancias y sobre todo pues el fomentar el trabajo en soluciones naturales con la iniciativa del observatorio. O sea, apoyo total desde el grupo de Tecnalia, que ya sabéis que estamos mano a mano con vosotros. Por contextualizar un poco cómo, la conexión de Tecnalia con las soluciones basadas en la naturaleza, el equipo de cambio climático al que pertenezco, digamos que tiene varios focos, ¿no? Pero uno de los focos es la adaptación al cambio climático, ¿no?, el desarrollo de estrategias y planes locales de adaptación. Y en ese contexto de adaptación al cambio climático es donde nosotros apostamos por las soluciones naturales y la adaptación basada en ecosistemas, fomentando, ¿no?, esa adaptación basada en la naturaleza, y por lo que el equipo de trabajo se ha ido formando y ha ido cogiendo pues, bueno, ritmo y posición en este ámbito. Somos bastante activos en proyectos de investigación a nivel europeo en la materia y, como comentabais, tanto Horizonte 2020 ha hecho una apuesta muy grande por las soluciones naturales y continúan con esa línea con el nuevo Pacto Verde, ¿no?, con el Green Deal. Así que es un momento de oportunidad muy, muy interesante de que seguir explorando. Os voy a contar, bueno, unas pinceladas de esas barreras de implementación que nos hemos ido encontrando en nuestra participación en los proyectos de investigación.
tratando de sistematizar un poco y casi por abrir un debate, más que por ser muy estricta en las barreras que hemos identificado. Voy a comentar 3 grandes bloques, ¿no?, en la presentación. Los retos desde Europa, cuál es la apuesta desde Europa sobre todo para fomentar el despliegue de las soluciones naturales basadas en la naturaleza. Luego, pues eso, unas pinceladas o mensajes sobre esas barreras de implementación y las oportunidades que se abren frente a esas barreras. Y luego, pues unos mensajes así como de cambio de paradigma, ¿no?, que quizás es necesario y que, bueno, que abriría un poco igual el debate posterior. En cuanto a los retos, como decía, ¿no?, desde Europa se apuesta quizás pues, por 3 grandes retos. El primero es trabajar en torno al monitoreo y la evaluación, ya lo mencionaba Víctor anteriormente en su presentación, con la idea de generar evidencia sobre efectividad de esas soluciones, tanto la adaptación al cambio climático como con otros, con beneficios ambientales, sociales y económicos. Entonces, desde Europa, con todos los proyectos subvencionados o financiados a través de Horizonte 2020 en soluciones basadas en la naturaleza, se crea un grupo de trabajo, es el grupo de trabajo número 2, el Task Force, en el que se ponen en común todos los indicadores y los marcos de evaluación que utilizan esos proyectos financiados, se ponen en común para compartir, digamos, tanto los indicadores y las métricas que se utilizan como los resultados. Como resultado de este grupo de trabajo, que lleva un par de años funcionando y que ya yo creo que aúna los 12 proyectos que están financiados en Horizonte 2020 con relación a soluciones basadas en la naturaleza, se va a presentar ahora, yo creo que en diciembre, un handbook, un manual con esos resultados, ¿no?, de cómo monitorizar y cómo evaluar el impacto de las soluciones naturales, que puede ser muy interesante hacer el seguimiento también desde el observatorio. Otro de los grandes bloques, y vuelvo un poquito atrás, esa generación de evidencias también alimenta una de las grandes líneas de trabajo, que es que también apuntaba Andrés, ¿no?, trabajar sobre la planificación de la gestión adaptativa, o sea, ser capaces de planificar, de ejecutar, de evaluar y poder reajustar la planificación en función de los resultados de la monitorización y la evaluación. Otro segundo reto, gran reto, es el tema de la gobernanza, que ya ha salido, por supuesto. Y no solo hablando de articulación institucional, multinivel, de diferentes niveles de la administración o diferentes departamentos dentro de la misma administración, sino que se hace una apuesta clara desde Europa por trabajar en identificar mecanismos de financiación a largo plazo, contando con que las soluciones naturales suelen tener un coste de mantenimiento un poco superior a las soluciones tradicionales o verdes, y ser capaces de atraer con esos nuevos mecanismos de financiación quizás a la inversión privada. Perdón. Y por otra parte, dentro de este bloque de gobernanza, trabajar con nuevos modelos de negocio, quizás superando las relaciones público-privadas que ya están más trabajadas, encontrar nuevos modelos de negocio. Se pone en marcha desde la Comisión también otro grupo de trabajo, el 3, que está liderado también por un proyecto en particular, que es Network Nature, y se trabaja también desde las perspectivas de los diferentes proyectos financiados, trabajar en torno a la gobernanza. Y luego un tercer reto que no estaba quizás contemplado al principio, pero que cada vez está cogiendo mayor fuerza, es el de trabajar sobre la integración en política pública, la necesidad de integrar las soluciones basadas en la naturaleza y los ecosistemas y la biodiversidad en la política pública. Digamos que se considera la planificación territorial, el planeamiento urbanístico y el diseño urbano como disciplinas que pueden habilitar, o sea, como habilitantes, incluso también condicionantes de los propios modelos de financiación y de negocio que se puedan trabajar. Entonces, esa necesidad de anclar las soluciones naturales de los servicios de los ecosistemas en lo que son los sistemas de planificación e incluso en los instrumentos de planeamiento urbanístico es otra de las líneas de trabajo que se está fomentando desde Europa. Nosotros, por ejemplo, a través del proyecto Grow Green, que está liderado por Manchester, pero en el que participa Valencia, desde Tecnalia estamos apoyando al Ayuntamiento de Valencia en la elaboración de una estrategia local de soluciones basadas en la naturaleza. El hilo conductor sería estas soluciones basadas en la naturaleza como medida de adaptación al cambio climático, pero el objetivo final sería poder anclar esas soluciones en su marco normativo y su instrumento de planificación, vamos, en su plan general de ordenación urbana. Y ese es el ámbito de trabajo que estamos con ellos a día de hoy. Pues vistos un poco estos grandes retos, ¿no?, que mueven un poco que mueve Europa, además Europa trata de posicionarse, ¿no?, como líder mundial en soluciones naturales, luego hay una serie de barreras que te encuentras cuando trabajas un poco a nivel de proyecto, ¿no? Y que, bueno, algunas son muy obvias, pero bueno, que está bien conocerlas y reconocerlas, ¿no?, para poder superarlas.
Un primer bloque de barreras pues son las barreras físicas, ¿no? Cómo los condicionantes locales pueden complicar o a veces impedir el despliegue de las soluciones. Hablamos de ciudades en muchos casos con una morfología urbana muy consolidada, con infraestructuras de servicios pues de distribución de energía, de redes de saneamiento, de sistemas de drenaje y tal, muy consolidadas, en las que es difícil actuar, muchas veces incluso imposible, ¿no? Tenemos también unas limitaciones de suelo. Las soluciones naturales por lo general pueden requerir un suelo que muchas veces entra en conflicto con los intereses locales, ¿no? De un suelo que puede tener un uso, que puede tener un retorno de la inversión en términos económicos mayor, ¿no? Entonces la limitación de suelo puede ser otra de las limitaciones. Como oportunidades, pues trabajar desde la complementariedad, ¿no? De soluciones naturales o basadas en la naturaleza con otras más tradicionales, ¿no? Soluciones híbridas o incluso nuevas tecnologías. Os traigo aquí un ejemplo de Vitoria-Gasteiz, esta es la avenida Gasteiz, con una, bueno, Castella no hace falta decir, no tiene una trayectoria larguísima, ¿no? Desde su propuesta de infraestructura verde, de renaturalización como estrategia de ciudad. Aquí vemos, por ejemplo, la intervención de la avenida Gasteiz, una combinación de diferentes soluciones naturales que conviven con una red separativa de saneamiento que no tiene por qué, vamos, que se considera infraestructura gris, por decirlo de alguna forma, pero tenemos el pavimento permeable por donde circula el tranvía, tendremos las medianas como el arbolado, con una capacidad de reducción del estrés térmico bastante interesante, tenemos aquí un zoom, digamos, a una zanja de infiltración que se comunica al mismo tiempo con la red de drenaje, pues eso, pues un ejemplo de la convivencia de infraestructura verde y solución basada en la naturaleza. Otro gran grupo de barrera, ¿no? Que lo he titulado legitimidad. Pues bueno, muchas veces la falta del conocimiento de la efectividad o el funcionamiento de ciertas soluciones pues nos lleva a una mala ejecución, pues tecnologías inapropiadas, un mal funcionamiento, por ejemplo, una selección de especies no adecuadas al contexto climático local nos puede llevar a costes elevados de mantenimiento, una demanda de agua o de energía muy elevada, incluso contraprestaciones de los servicios ecosistémicos que ofrecen, ¿no? Lo que podemos llamar maladaptación. Andrés en la presentación ya hablaba de los trade-offs, ¿no? de la contraprestación. Podemos tener, por ejemplo, un arbolado en un vial, en una calle que esté bloqueando, por ejemplo, la circulación de aire o el cañón de ventilación de una ciudad, con lo cual nos puede generar problemas de contaminación acústica o de calidad de aire. Entonces, bueno, el conocimiento del contexto local y de cómo funcionan las soluciones es vital. Os he puesto algunos ejemplos de los más, bueno, sangrantes, ¿no? Pues la fachada vegetal mal instalada o mal entendida incluso, las especies invasoras, un sistema de drenaje que puede generar problemas en el sistema tradicional, la jardinería mal entendida, bueno, un poco... Pero claro, hay oportunidades, que es pues eso, el trabajar en la capacitación de los equipos que hayan de ejecutar o de llevar a cabo las propias soluciones, trabajar con las empresas que diseñan y que implementan, y así como aquellos que toman las decisiones, ¿no? Que tengan un criterio sobre qué es una solución natural y cómo implementarla. El conocimiento local y adaptarlo al conocimiento local y trabajar en estándares de diseño. Quizás más allá del estándar que presentaba antes Andrés, que es más de implementación, ¿no? el proyecto entero, sino de estándares de diseño de las propias NBS. Tener una especie de certificado de calidad, ¿no? de esas NBS, que puedan ayudar a definir los criterios de contratación pública y garantizar pues eso, la legitimidad final de lo que se está implementando. Otra gran barrera, pues la aceptación social, y es que las soluciones naturales suelen tener un perfil de riesgo alto y a ser real y percibido. Aquí lo ponía, pues eso, que pueden ser soluciones o intervenciones muy efectivas, que funcionan muy bien, pero que son percibidas por cualquier razón, son percibidas de una forma negativa. Y esto puede ser porque no se comprende cómo funciona la solución natural, y esto pues voy a poner un ejemplo de una fachada verde, por ejemplo, en Vitoria-Gasteiz también, que aun siendo un ejemplo muy bueno técnicamente, ha tenido un rechazo social porque no entendía la sociedad o la ciudadanía no entendía al principio la estacionalidad de las especies, ¿no? Pues cuando en invierno no estaba bonita, pues, bueno, generaba un poquito de rechazo. Incluso percepción de riesgo o de inseguridad en bosques urbanos, por ejemplo, zonas poco iluminadas, bueno.
Incluso también se puede percibir una gentrificación o greenficación que dicen los ingleses, que es que se percibe una inequidad en el acceso y disfrute de zonas verdes. Esto en la situación de COVID lo hemos visto y lo habéis ahora puesto sobre la mesa, ¿no? Como ciertos barrios o ciertos distritos pueden tener un mejor acceso a zonas verdes públicas y bueno, pues se percibe como una ventaja también. Oportunidades, pues bueno, seguir trabajando sobre la efectividad de esas soluciones y generar evidencias y ser capaces de traducirlo al lenguaje en la que la ciudadanía lo pueda comprender, ¿no? De socializar esas acciones y que se perciban los beneficios que generan en la ciudad, ¿no? Trabajar en la co-creación, la corresponsabilidad de la implementación, incluso en el mantenimiento, esa gobernanza participativa y luego que las soluciones naturales sean una respuesta a una demanda social, ¿no? y unas necesidades reales de la población. Y como el COVID, eso, vuelvo a insistir, es un ejemplo de cómo la demanda social de la naturaleza, ¿no? Del disfrute de la naturaleza, o sea, puede ser casi como un driver, ¿no? Como un impulsador para poner en marcha estas soluciones. Y luego, una muy obvia, evidentemente, barrera es la institucional. Desde el punto de vista de la gobernanza, en muchos ámbitos locales y regionales también se sigue trabajando en silos, ¿no? Y muchas veces la distribución de responsabilidades y de presupuestos también puede impedir, ¿no? O puede, sí, bueno, ser un impedimento para la coordinación que se necesita para la implementación de estas soluciones que requieren una visión integral y multiescalar a la que ya se ha apuntado anteriormente tanto por Andrés como por Víctor. Existen regulaciones muy estrictas. En el caso del agua, por ejemplo, es una regulación muy estricta a la hora de por ejemplo, utilizar, por ejemplo, fachadas vegetales para filtración de agua y devolverla a la red. El proceso de certificación para poner en marcha esas soluciones es muy tedioso y muy lento, ¿no? También nos encontramos con instrumentos de planificación que muchas veces son demasiado rígidos, procesos muy largos. En la actualización de un plan general, todos conocemos, ¿no? Se trata de años y tal, y esa rigidez también puede impedir un poco el poner en marcha estas soluciones y una acción más ágil. Como oportunidades, pues seguir trabajando en esos nuevos modelos de gobernanza. Quizás el modelo de gobernanza alrededor de la adaptación al cambio climático puede ser un modelo a explorar porque tiene que aunar muchas visiones de diferentes departamentos, de riesgos, de emergencias, medio ambiente, urbanismo, y puede ser un modelo que une varios departamentos. Trabajar alrededor de estándares, vuelvo a insistir, pueden ayudar a poner en el mercado las soluciones naturales, una especie de certificación, ¿no? que acelere y que provee de criterios en la compra pública, ¿no? Como herramienta de gestión, y que las instituciones públicas puedan disponer de esos criterios a la hora de contratar. Y la adecuación de la normativa y marcos legales, aunque sé que es un poco la carta a los Reyes Magos, porque sería un proceso muy lento, pero sí que quizás habría que flexibilizar de alguna manera los instrumentos de planificación formal, planes generales o planes especiales urbanísticos y demás, para que faciliten esa integración de las SBN y de los modelos de gobernanza y de negocio sobre los que se apoyan. Y con respecto a ese cambio de paradigma que decían un poco por abrir el debate, es que quizás, ya lo habéis dicho vosotros, yo creo que incluso en la presentación inicial no veíamos que las SBN se pueden considerar un vehículo de transformación urbana. Entonces, si es así, quizás deberíamos de entenderlas como soluciones que no han de suponer una inversión extra, sino considerarse una alternativa más dentro de lo que es el diseño urbano y poder hacer una comparativa de diferentes alternativas de diseño y quedarnos con la que provea más beneficios en términos ambientales, sociales y económicos. No es invertir más, sino invertir mejor. Si las soluciones basadas en la naturaleza han de ser sostenibles en términos, como digo, sociales, ambientales y económicos, está muy bien, pero no necesariamente tiene que ser un retorno de la inversión en términos puramente económicos directos. Podemos hablar de un retorno en términos de salud pública, de reducción de costes derivados de descontaminación, de eficiencia energética, de emisiones de CO2 y demás. Y por último, insistir en la necesidad que estas soluciones naturales sean diseñadas respondiendo a necesidades reales, ¿no? de la ciudadanía. Entonces, trabajar desde la coproducción, digamos, con la sociedad o con los ciudadanos que van a disfrutar o que van a recibir esa intervención. Garantizamos por un lado la aceptación y por otro lado legitimizamos esas actuaciones y con ello quizás incrementemos una demanda social que facilita el proceso de implementación
y en algún momento incluso la atracción de inversión privada, que es uno de los grandísimos retos. Y lo dejo aquí. Os he preparado simplemente un listado de recursos, de proyectos e iniciativas de investigación en marcha, marcando aquellos en los que Tecnalia participa por si queréis echar un vistazo y si tenéis alguna duda consultarnos. También algunas de las plataformas aquí en la derecha de promoción de las soluciones naturales a nivel internacional también. Y un par de publicaciones de nuestro equipo de trabajo pues para una guía de mapeo de potencial de despliegue de soluciones naturales en la ciudad de Donosti, que es bastante interesante y bastante, bueno, a mí por lo menos me ha parecido un ejercicio muy bonito que estamos intentando aplicar en Valencia también. Y también una guía para la Fundación Biodiversidad, sobre la evaluación de la efectividad en soluciones. Y con esto, sé que me he pasado de honesto a cualquier cosa en contactarnos y estaremos encantados de... Muchísimas gracias. He probado. Digo que no nos preocupéis porque por eso hemos, además, es muy importante porque cuando empezamos a hablar con técnicos que empiezan con iniciativas de también cada vez hay más ejemplos de cómo estas barreras se pueden superar si se tienen en cuenta y se trabajan bien, ¿no? Entonces, gracias por el análisis y bueno, voy a dar muy rápidamente paso a la siguiente ponencia. Con estas primeras dos intervenciones queríamos dar una visión de cuestiones que estaban integradas dentro del documento, pero también el observatorio pues, va a ser un espacio donde se compartan proyectos y en estos días hemos estado recibiendo proyectos que daban diferentes visiones de lo que son las SBNs y que, bueno, hemos seleccionado dos para dar una imagen, ¿no? Siempre se critica porque lo más llamativo, los proyectos más grandes son muy verdes. Entonces, ahí ya nos habían comentado alguna vez de jope, las SBNs están muy bien, pero cuando se ven estas grandes fachadas verdes, pues uno pues no las ve, ¿no? En su ámbito de trabajo. Las SBN no dejan de ser un camino de cómo hacer las cosas, ¿no? De cómo introducir la naturaleza y obtener unos beneficios. Y por eso hemos querido elegir dos proyectos que no son los proyectos típicos de una fachada verde o una zona jardinada en una parte de la ciudad, sino que son dos visiones muy diferentes. Por un lado tenemos el proyecto Innatur, que nos lo va a presentar Rosario del CAR, perdonad que me quedo sin voz, que es profesora de Urbanismo y Ordenación del Territorio en la Escuela de Arquitectura de Valladolid. Y este proyecto Innatur lleva las SBNs a un espacio muy degradado y quizás que no tiene un urbanismo muy agradable, como es una zona industrial, ¿no? Entonces es una aplicación que queríamos ver. Rosario, ¿qué tal? Muy bien. Buenas tardes. Te doy la palabra. Vale. Bienvenida, gracias. Muy bien, gracias. Bueno, en primer lugar quiero daros la enhorabuena a todo el equipo CONAMA por esta iniciativa del Observatorio de las Soluciones Basadas en la Naturaleza, un espacio que me parece fantástico para conocer, para compartir y para aprender. Desde luego, yo me siento feliz de poder, bueno, de haber sido invitada aquí, de poder aprender de todo lo que se vaya incorporando a ese espacio. Entonces, bueno, daros las gracias también por la invitación a participar en esta sesión. A compartir entonces la pantalla. Bueno, creo que se ve, ¿no? la presentación. Vale. Bien, el proyecto Innatur que presento es un proyecto obtenido en una convocatoria competitiva europea, la convocatoria Interreg PopTech. Y como ha dicho Víctor, pues trata de incorporar soluciones basadas en la naturaleza en áreas industriales con el objetivo de mejorar el entorno de esas áreas industriales, bueno, las funcionalidades de las soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? La adaptación al cambio climático y la mejora de la calidad del aire. Bueno, aquí tenemos un poco es una organización clásica, digamos, de la exposición, objetivos y acciones del proyecto, la metodología
y luego contaré brevemente porque ya estamos ahora mismo en el ecuador del proyecto. Y entonces ya tenemos, en el caso del polígono de Argales, que es uno de los lugares donde se va a hacer un proyecto piloto, ya tenemos redactado el proyecto de ejecución y las obras está previsto que empiecen en la primavera de 2021. Entonces lo voy a contar un poco brevemente, aterrizando todo esto que ha estado contando Gemma, y que realmente pues todas esas barreras que ha ido contando pues nos las hemos ido encontrando, aunque también oportunidades, he de decir. Y bueno, los resultados, una síntesis en la que expondré los resultados esperados. Bueno, la primera parte, objetivos, ya digo, y acciones. Bueno, simplemente contar que el proyecto se desarrolla entre 7 socios y en 2 ciudades, Braganza en Portugal y Valladolid en España. Y por 7 socios lo coordina la Universidad de Valladolid, pero hay otro centro académico que es el Instituto Politécnico de Braganza. Hay 2 ayuntamientos, el de Valladolid y la Cámara Municipal de Braganza. También hay otras 2 administraciones públicas de ámbito más territorial, como son la Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, y la Diputación de Ávila. Y por último también participa un socio que es un clúster de hábitat eficiente, el clúster más grande de Castilla y León de hábitat eficiente. Bueno, aquí he puesto, digamos, el dibujo, por decirlo así, del proyecto. Digamos que la parte más visible o más vistosa, visible y vistosa, yo creo, del proyecto va a ser la construcción de esos 2 corredores verde-azul, uno en Braganza y otro en Valladolid, implementando diferentes tipos de soluciones. Pero obviamente el proyecto tiene muchas más partes porque creemos que el dar a conocer este tipo de soluciones requiere abordarlas desde más puntos de vista, ¿no? Bueno, desde luego tenemos la parte del análisis, el análisis de los entornos donde vamos a intervenir precisamente para elegir las mejores opciones de actuación. Pues hemos hecho unos análisis muy precisos sobre la vegetación que existe ahora mismo, los tipos de suelo, sobre la biodiversidad existente. Hemos analizado este tema porque nos parece importantísimo y nos parece que el tema de la biodiversidad yo creo que en breve va a salir del ámbito de la investigación y va a llegar al gran público porque es imprescindible para el sostenimiento de la vida, ¿no? Y para la resiliencia de los espacios y las ciudades. Entonces lo hemos analizado para ver cómo podemos incrementarla dentro de nuestra intervención. Por supuesto, estamos monitorizando y midiendo no solo la biodiversidad, como he dicho, sino la calidad del aire. Estamos midiendo pues, el dióxido de nitrógeno, el CO2, micropartículas PM2,5 y ozono, el confort del espacio, la capacidad que tiene ahora el espacio de infiltrar el agua de lluvia en el subsuelo, que es prácticamente nula. Y bueno, pues lógicamente estamos midiendo antes y vamos a medir después, ¿no? Pero nos importa también mucho, como digo, la capacitación, la formación tanto de técnicos relacionados con el urbanismo y la edificación, como trabajadores en el mundo de la construcción y municipales. Entonces ya hemos hecho uno y vamos a hacer más talleres de capacitación, talleres también de emprendimiento y empleo verde, aplicando o que tengan como base las soluciones basadas en la naturaleza. Bueno, el proyecto tiene una pequeña parte de economía circular en la que vamos a hacer compostaje de residuos de origen orgánico que se generen en el polígono y vamos a hacer unas pruebas también de una parte de las plantaciones que vamos a hacer, se van a hacer sobre sustratos realizados a partir de residuos de construcción y demolición mezclados lógicamente con fertilizantes y otras sustancias. La parte, también lo ha comentado Gemma y lo ha comentado Andrés, de gobernanza y replicabilidad es importantísimo y el intentar que el planeamiento, me he sentido muy identificada con lo que yo, bueno, me dedico al urbanismo, ¿no? Con lo que ha dicho Gemma de las dificultades de que el planeamiento incorpore y es muy, muy rígido, tarda mucho en
mover, en aceptar los cambios y en incorporarlos, ¿no? Entonces, pero bueno, vamos a tratar de plantear algún tipo de documento para incorporar algunas ordenanzas urbanísticas, ¿no? Bueno, difusión y divulgación y participación. También nos parece que todo debe ampararse en el paraguas de la participación, porque no se puede ir a la contra, ¿no? Hay que tratar de incorporar a los propietarios de las parcelas del polígono, hay que tratar de incorporar a los usuarios también para que, digamos, quieran este proyecto, ¿no? Vale, entonces, bueno, en cuanto a la metodología, bueno, voy a explicar brevemente 4 pasos de la metodología: el estudio del estado de la cuestión, en qué ha derivado, análisis, monitorización y mediciones, lo he avanzado un poquito, pero lo voy a explicar un poco más, la elaboración y ejecución de los proyectos, y también estamos haciendo simultáneamente ejecución de las otras acciones que hemos comentado. Bueno, un primer resultado que llevamos hasta ahora ha sido elaborar un catálogo propio de fichas de soluciones basadas en la naturaleza, y lo hemos realizado a partir del análisis de benchmarking, de estudio del estado de la cuestión. Hay muchos catálogos, hemos visto Tecnalia, Conama tiene sus, Urban Green Up, muchísimos proyectos, tanto en España como en Europa. Hay muchos catálogos de soluciones basadas en la naturaleza, magníficos. Con frecuencia las soluciones basadas en la naturaleza se aplican, o por lo menos eso es lo que hemos visto nosotros, en ámbitos residenciales. Y nosotros, al actuar en unas zonas industriales que no es frecuente que este tipo de soluciones se incorporen, y menos en áreas industriales obsoletas, en áreas ya muy consolidadas, antiguas y en las que es bastante difícil intervenir, pues hemos intentado buscar aquellas soluciones que nos parecía que eran más indicadas para poder incorporarlas en polígonos industriales. Entonces hemos elaborado un catálogo nada más con 13 fichas y lo hemos subdividido en 2 bloques, porque obviamente la financiación de este proyecto europeo, de esos dineros europeos, solamente se puede gastar en espacio público, para intervenir en espacio público, pero como he dicho, queremos queremos que se incorporen, queremos irlos convenciendo poco a poco a los empresarios del polígono para que intervengan en sus parcelas. Por eso hemos puesto una serie de soluciones de aplicación más frecuente en ámbito público y otras en ámbito privado. Y dentro de ella pues hemos hecho una subdivisión: en ámbito público las aplicables a viario, a calles o a espacios libres, y en ámbito privado a los espacios libres dentro de esas parcelas privadas y a las edificaciones. Bueno, hemos hecho esa clasificación, y esta clasificación se ha derivado, como digo, del estudio del estado de la cuestión, pero también del análisis profundo de los 2 polígonos donde vamos a intervenir. Entonces, por ejemplo, proponemos una solución que puede tener, si se suman los propietarios, una incidencia bastante importante en las áreas industriales, que son los cerramientos de las parcelas, ¿no? Es esta solución que vemos aquí, cerramiento vegetal de parcela. Porque en los 2 polígonos que hemos analizado y en muchos otros polígonos que conocemos y hemos analizado, siempre las edificaciones se retranquean respecto de la alineación de la edificación y existe un cerramiento. Generalmente ese cerramiento pues, es de fábrica, de bloque de hormigón o de cierre metálico, sin más. Entonces creemos que esos cerramientos, sin sustituirlos, pueden servir de soporte para incorporar vegetación. Y al final son muchos metros cuadrados de vegetación. Si se pone una vegetación adecuada, pueden suponer elementos de un gran valor. Bueno, en cuanto a análisis y monitorización y mediciones pre y post, como ya he comentado, bueno, vemos aquí algunas imágenes de elementos que ya se han instalado en los 2 polígonos y de mediciones que se han hecho: calidad del aire, como he dicho, temperatura y humedad, permeabilidad y calidad del suelo, y también análisis de biodiversidad. En este caso se han analizado, se han medido la cantidad de pájaros, de lepidópteros y de carábidos, porque son, digamos,
los animales más sensibles a los cambios. Entonces, vamos a ver hasta qué punto hay un incremento de ese número de especies, que hemos encontrado bastantes, por lo que ahora comentaré, pero a ver si hay un incremento a partir de las soluciones que pongamos. Bueno, estas son las dos propuestas que hacemos en Argales y en Cantarías. Argales, ya digo, el análisis profundo del entorno, vamos, del polígono, nos ha llevado a decidir hacer un corredor verde-azul enlazando dos elementos de agua. No era la propuesta que teníamos inicialmente, pero al conocer profundamente el lugar, pues hemos visto que hay dos elementos que ya tienen mucho interés, mucha biodiversidad, que son una acequia y un antiguo arroyo del que solo queda este tramo a cielo abierto, el resto pues, lo han ido soterrando, desviando, etcétera, que son dos espacios con una gran biodiversidad, desgraciadamente bastante abandonados y bueno, bastante descuidados, ¿no? Pero tienen ese beneficio. Por lo tanto, nuestro corredor verde-azul, en el caso de Argales, va a enlazar esos dos elementos a través de esta L y va a hacer otra intervención también importante en este fondo de saco. Es el fondo de saco de una calle que ahora mismo se utiliza como rotador para hacer el cambio de sentido de los coches y los camiones, sin abandonar su funcionalidad, porque desde el principio hemos entendido que teníamos que cambiar las cosas, pero que teníamos que seguir manteniendo la funcionalidad del espacio, porque si no, estas soluciones iban a generar rechazo. Y por lo tanto, sin perjudicar en absoluto la funcionalidad, vamos a transformarlo en un espacio con un carácter más estancial, más naturalizado y más amable para los trabajadores del polígono. Es decir, que en Argales es prácticamente el único espacio público de una cierta entidad que hay. En Cantarías es un polígono más nuevo, es más sencillo. Aquí acaban de hacer esta rotonda, acaban de hacerla, es un espacio bastante amplio y también ahí, bueno, vamos a colocar todavía no está decidido en Cantarías si un estanque de retención o un jardín de lluvia. Bien, voy a contar con un poquito más de detalles, si puedo. Rosario, vamos mal de tiempo. Si no te importa, acabamos en un minuto para dar paso a Juan. ¿Puede ser? ¿2 minutos puede ser? 2 minutos muy cortos. Muy cortos. Vale, pues nada, lo cuento rápidamente. Tenemos enormes condicionantes en el polígono de Argales, como puede verse en estas fotos. Aquí se ven la acequia y el canal y aquí las calles, no hay nada de vegetación. Sin embargo, los tendidos eléctricos de media tensión son aéreos, pasa un gasoducto, bueno, en fin, múltiples problemas. Bueno, la solución al final, hacemos un cambio de sección, reduciendo el número de carriles, en realidad adaptándolos al uso que tiene, e aprovechamos para incorporar carril bici e incorporamos varias de esas soluciones, una zanja filtrante, arbolado en alineación, arbolado en jardín portátil, en jardinera más o menos porque no se puede de otra manera, alcorques jardín, bien, se ve aquí en la planta y en la sección, paso rápidamente, y aquí en el fondo de saco de Pilar Miró pues incorporamos un jardín de lluvia. Este es el estado actual, esta es la propuesta con un jardín de lluvia, un espacio estancial, arbolado, pavimento filtrante en aparcamiento, etcétera. Esta es la avenida de Zamora en la que solo podemos incorporar por diferentes razones arbolado en la mediana, pero nos sirve para conectar. Y quiero contar estas propuestas que estamos haciendo, aunque no sabemos si van a salir o no, porque se las estamos proponiendo a los propietarios privados. Este es el aparcamiento de la Asociación de Propietarios del Polígono, que es de una gran dureza, como vemos, y les estamos haciendo estos anteproyectos, incluso con una valoración económica para ver si los sumamos. Bueno, resultados esperados, pues simplemente creo que lo he comentado un poco al principio, mejora la calidad del aire, demostración de la efectividad y aplicabilidad de las soluciones basadas en la naturaleza. Consideramos también muy importante que se vaya generando esa nueva cultura en relación a las áreas industriales que siempre han sido un poco las cenicientas, ¿no?, en las ciudades, una nueva cultura de la necesidad de contar con la naturaleza para mejorar la calidad de vida de las personas, la salud y la sostenibilidad del planeta, ¿no? Pero también
Creemos que como beneficios o como resultados esperamos una mayor competitividad industrial, bueno, capacitación e integración de estas especie de islas duras que hay en las ciudades. Estos polígonos están rodeados de espacios residenciales, una mayor integración de estos espacios productivos en las ciudades. Y bueno, simplemente muchas gracias, disculpas por a lo mejor porque me he alargado un poquito más. Muchísimas gracias, Rosario. La documentación está disponible en la página web del proyecto. Gracias. Muchas gracias, Rosario. Bueno, la verdad es que muy interesante. Lo que pasa es que con estas cosas al final siempre el tiempo se queda corto, ¿no? Que podemos estar hablando 20 o 30 minutos cómodamente y debatiendo además sobre los beneficios que tiene, porque lo comentábamos, ¿no? Antes de la jornada, cuando hablamos por teléfono, de siempre estas áreas, tú lo has expresado muy bien, son como las cenicientas, siempre son las menos cuidadas. Y es importante primero porque muchas veces son esa transición entre la ciudad que suelen estar estas zonas de estas áreas y esa transición entre lo que es el núcleo de la ciudad y el exterior, y también hay que cuidar estas transiciones, pero también un poco por ese orgullo que siente la persona que va a trabajar en un espacio, que es diferente la sensación cuando es algo que está bien cuidado, está integrado en la ciudad, ese planteamiento, a cuando parece una zona que está más descuidada, ¿no? No voy a comer más minutos porque además hay bastantes preguntas y nos gustaría poder atender un par de preguntas de los espectadores. Entonces, muy rápidamente quiero dar paso también a Juan Palot, arquitecto urbanista de LPA Estudios. Veo además que ya ha puesto la presentación para ir muy rápido. Muchas gracias, Juan. Y es otro caso en el que vamos a ver otra aplicación de las SBNs en un ámbito urbano, en un espacio donde el clima es muy diferente a lo mejor a lo que vienen siendo las ciudades europeas más nórdicas, donde el verde es el protagonista, ¿no? Juan, muchas gracias. Pues gracias, Víctor. Bueno, buenas tardes a todas y a todos. Bueno, agradecer rápidamente a Conama, Alicia, Laura, Víctor, el que me hayan invitado a participar en uno de sus eventos que he podido, digamos, todos los congresos con AMAS, pues aprender un montón y, bueno, ya tener esta oportunidad de poder compartir con otros técnicos, pues es siempre de agradecer. Y agradecer también a Andrés, ¿no? Y a todo el grupo de trabajo de SBN, el que tenga esto puesto en marcha y sobre todo que vaya creciendo, ¿no? Voy a hacer una presentación un poco rápida y si quieren después, pues si hay algo que seguro que me haya dejado en el tintero y que se quiera aclarar, pues podemos discutirlo. Bueno, como comentaba Víctor, ¿no? Las soluciones basadas en la naturaleza siempre han sido como pensadas desde el norte, ¿no? Hasta el propio color verde expresa un poco su origen, ¿no? La pregunta es cómo se piensa, digamos, la relación con la naturaleza desde el sur, ¿no? Y ese es un poco el tema en el que nos estamos encontrando con los proyectos. Bueno, voy a hacer una pequeña introducción al proyecto de las bioesquinas. Hace un par de años la Reserva de la Biosfera de Lanzarote me pide que piense, digamos, la ciudad en términos de biurbanismo, ¿no? Es curioso cómo no es una consejería de urbanismo o una concejalía de urbanismo la que te pide estas cosas, sino te la tiene que pedir una reserva de la biosfera, ¿no? Hasta qué punto, digamos, necesitamos cambiar, digamos, desarrollar este tipo de aproximaciones en otros estamentos como más estándares. Bueno, esto es Arrecife, es una ciudad con dos rotondas, como toda ciudad del litoral, ha crecido, es la capital de Lanzarote, como bien saben, una ciudad árida en el que pues llueve muy poco, pero cada vez con esto del cambio climático, pues cada vez cuando llueve más potente. Bueno, Lanzarote la atraviesa una espina de montañas y volcanes, y Arrecife se sitúa en una cuenca de tres conos volcánicos, el de la Mina, Zonzamas y Maneje, que tradicionalmente pues, ha sido aprovechado para recoger el agua que no caía, que cada vez que caía, y almacenarla en aljibes.
Bueno, esta es la situación actual. Arrecife es una ciudad que se inunda, es una ciudad árida que se inunda 2 veces al año. En la misma isla puedes encontrarte el mundo de lo rural, que aparentemente es menos sofisticado, menos evolucionado, siendo capaz de gestionar la relación con la naturaleza, la relación con el agua, de esta manera, como ven a la izquierda, con la conocida Geria, y el mundo al que pertenezco, del urbanismo, más sofisticados, más formados, pues sin capacidad para gestionar esa naturaleza y, como les decía, provocando inundaciones, 2 inundaciones potentísimas al año. Bueno, la ciudad, cuando nos encargan el proyecto, le pido a la reserva que me deje 2 meses pasear por la ciudad, y entonces me lo planteo casi como una excursión semanal en la que, bueno, empiezo a recorrer y empezamos a descubrir que la ciudad está en guerra con el agua, ¿no? Lo que ven a la izquierda es, digamos, un hoyo para impedir que el agua que viene de esa cuenca, pues, se arrastre la ciudad, y ya cuando pasa el hoyo, pues empiezan este tipo. Pero cuando uno recorre la ciudad, encuentra, esto no te lo cuentan los planos, esto solo te lo cuenta caminar la ciudad, esa especie de escala 1:1, que hay como trazos de escorrentías que, o bien de manera intencionada, como el de la izquierda, o bien de manera, digamos, provisional, pendiente de que se urbanice ese suelo, pues uno empieza como a tantear que existen como o a ver los antiguos caminos del agua por donde discurría el agua a través de la ciudad, y con origen de esa cuenca que les comentaba. E incluso uno va descubriendo toda esa serie de aljibes que se colocaban estratégicamente en esas escorrentías, cuya misión era captar de la manera más eficiente posible ese recurso escaso y caro que era el agua. Bueno, el proyecto lo que hace es, digamos, primero mapear todos esos fragmentos, esa especie de arqueología del agua, y plantea reconstruir esos caminos ahora transformados en unas infraestructuras verdes de drenaje, drenaje urbano sostenible, y además de ser unos parques lineales que conectan los barrios peatonalmente unos con otros y todos con el mar. Y este es un poco el resultado, así como muy sintético, en el que a ese orden de 2 viales concéntricos que van, digamos, saltando la ciudad y construyendo su crecimiento, se le superpone a esa infraestructura gris otra infraestructura verde, que son esos caminos del agua transformados en parques lineales y en infraestructuras verdes. Los puntos negros que ven son los nodos, que son el punto en el que se intercambia el transporte entre el transporte rodado y la infraestructura gris y la infraestructura verde, que contiene, como les decía, paseos peatonales y carriles bici. Bueno, este es la propuesta, tiene muchas más cosas, pero es un poco para que entiendan, este es alguno de los principios. El proyecto está en un anteproyecto. Este es un diagrama que me gusta enseñar porque los caminos del agua se relacionan con parques y plazas que están en su tangencia y con los barrios, y ya estamos trabajando. Este diagrama muestra cómo las aguas negras no se gestionan, sí que estamos ligando las pluviales y las grises, pero ya estamos trabajando en ligar a través de biodepuración todo el tema de todas las aguas pluviales con la depuración natural del agua. Bueno, y el proyecto Bioesquinas de Arrecife se enmarca, como les comentaba, en este proyecto. Esto es simplemente restos de esos 2 meses paseando, en donde uno encuentra que frente a un entorno árido, poco cuidado urbanísticamente, pues existe una reacción vecinal que es capaz de irse construyendo mini jardines. Tengo como una colección de 12 mini jardines con horno de pan a la izquierda, y a la derecha un mariposario con mariposas. De manera que aquí
había como una especie de energía, como una especie de ansia que entendía que como urbanista pues teníamos que canalizar. Bueno, y recorriendo la ciudad te encuentras como una ciudad, digamos, árida, cuando digo árida en el sentido metafórico, con poco cuidado, pero con puntos de una altísima calidad que eran estas esquinas que con un ficus frondoso pues aportaban sombra en un entorno caluroso y árido, y además servían de referencia visual al barrio. A mí me pareció que este era un patrón que había que replicar a lo largo de toda la ciudad, en el que con unas cuantas esquinas podíamos empezar a darle cierto carácter a los barrios, pendiente de intervenir en ellos, pero además nos pareció interesante a esas esquinas hacer otra versión en la que le añadíamos características biodinámicas como ser jardines de retención de agua, o sea, esos aljibes que incorporar procesos de participación, incluso wifi y jardines para que esos parajardineros que les mostraba antes pues pudieran tener sus espacios en donde desarrollar estos magníficos jardines, ¿no? Bueno, este es un anteproyecto que ya el año que viene vamos a empezar, porque después hablaremos un poco de esto, pero ya las biosquinas ya forman parte del presupuesto del Gobierno de Canarias, no solo ya del Ayuntamiento, sino del Gobierno de Canarias, que ha apostado por este tipo de temas, ¿no? Bueno, hemos hablado hoy de la participación, es absolutamente fundamental. De hecho, la participación modula el sistema de diseño. El sistema de diseño de las biosquinas son unas pequeñas plazas triangulares que llevan una serie de usos y que los vecinos pueden ir eligiendo, y se va construyendo cada biosquina de acuerdo a las demandas de los vecinos. Básicamente, todas las biosquinas son como las dunas, ¿no? Todas son iguales y todas son distintas, fruto de la interacción con los vecinos. Bueno, este es un poco el ejemplo. Tiene unas pérgolas que dan sombra, unos jardines, unas pequeñas plazas, una manta drenante, que hay que decir que, por ejemplo, en las zonas áridas los pavimentos porosos se tupen con la calima, y es una de las especificidades de estas geografías, ¿no? Que no se pueden utilizar, digamos, este tipo de pavimentos, y hay que optar, y además yo creo que es una buena noticia para nosotros, por jardines de agua, jardines drenantes, etcétera, ¿no? Y después, bueno, los aljibes o las cisternas. Bueno, esta es una planta en donde se ve el ejemplo. Esta es una sección en donde aparece esta fusión entre los aljibes tradicionales y esa biosquina, en donde toda esa manta va recogiendo el agua, e incluso tiene la pérgola incorpora paneles solares y wifi, de manera que pueda generarse también un espacio intergeneracional. Uno se imagina a la gente mayor acercándose a esta biosquina para que le reconfigure el móvil, digamos, un friki que se acerca a la biosquina al calor del wifi gratis, ¿no? Bueno, esta es una imagen del anteproyecto. Si ven los coches a derecha e izquierda, digamos, este es un render estratégico, porque, bueno, hay que ir poco a poco explicando un nuevo uso del espacio público, y por lo tanto, bueno, hay una versión sin coches en donde ya la biosquina forma parte de un camino del agua, pero creo que es importante ir de forma progresiva, ¿no? Este es otro ejemplo donde uno se puede imaginar a nuestros parajardineros cuidando los jardines. Hay en estos momentos 40 previstas y 2 ya presupuestadas para que empecemos a trabajar en los proyectos a partir de enero. Acabo un poco con esto. Yo creo que del decálogo de CONAMA, ¿no? Que nosotros utilizamos en la oficina, un poco yo creo que hay el penúltimo, la idea de contribuir a generar programas. Yo he añadido territorializados de formación. Creo que es absolutamente fundamental. Nosotros nos hemos encontrado más resistencia en estos momentos en los técnicos del ayuntamiento que los vecinos. A un vecino en Canarias tú le cuentas lo que es una solución basada en la naturaleza y lo entiende
entiende perfectamente. Es más, yo creo que están más cercanos a eso que a los sistemas y a los modelos que intenta, digamos, combatir este tipo de soluciones. Y donde más cuesta es en los técnicos, sobre todo porque, entre otras cosas, pues tienen responsabilidades y muchas veces pues no lo ven claro. Y en paralelo a todo este proyecto hemos montado unos seminarios con una oficina, una asociación cultural que tenemos en paralelo, en donde, digamos, abrimos todo este tipo de debates, montamos seminarios y ahora pues tenemos montado esta idea de naturalización de ciudades áridas, que el primero fue las ciudades esponjas, los sistemas urbanos de drenaje sostenible. Aquí en la imagen ven el segundo camino del agua, hay 4. Bueno, y por acabar, esta es para mí, digamos, por no estar, digamos, constantemente hablando de sistemas de naturalización de ciudades, yo creo que el mensaje que hay que mandar no es que es la ecología frente a la ingeniería, es que hoy en día la ecología es la nueva ingeniería. Y bueno, con esto acabo y disculpen el atropello, pero un poco por meter este tema en planning. Pues muchísimas gracias, Juan. Vamos, particularmente tenía mucho interés en conocer el proyecto. Yo ya lo conocía por la información que dirigiste al observatorio y nos parecía además un ejemplo perfecto, como comentábamos al comienzo, ¿no? De que ese BENES no solo esa fachada, que es muy bonita, muy vistosa y muy útil en muchos ámbitos, pero ese BENES también son SUDs, también son aplicaciones en diferentes climas y al final no deja de ser una forma diferente de hacer las cosas, ¿no? El tengo un reto y voy a buscar una forma de solucionar ese reto aplicando la naturaleza. De hecho, preguntaban en preguntas y respuestas, bueno, pero las SBN solo sirven para ciudades, ¿no? El concepto de SBN ha tenido un desarrollo en el medio natural importante y se ha llevado también a las ciudades, ¿no? Pero al final no deja de ser una filosofía de trabajo, ¿no? Cómo utilizar la naturaleza de forma sinérgica. Y en este caso, pues, nos parecía un ejemplo estupendo. Tenemos muy poquito tiempo, estaba planeado acabar a las 6 con una pequeña parte de coloquio y con algunas preguntas. Entonces, bueno, hemos estado echando un vistazo a las diferentes preguntas que se han compartido y ahí hemos visto una pregunta que se repetía y que además tenía varios votos positivos y que quiero lanzar a los panelistas para que el que se anime dé una respuesta en directo. Y consultaban precisamente sobre hasta qué punto se puede trabajar para que las soluciones basadas en naturaleza de algún modo sean obligatorias por ley. Y cuando dicen obligatorias por ley, pues se referían a integrarlas en códigos técnicos de la edificación. Si la introducción en el código técnico de la edificación también facilitaría, ¿no?, a los arquitectos para poder empezar a integrar ese tipo de soluciones en la edificación. Entonces, bueno, por lo menos por contemplar algunas de las preguntas de los espectadores que nos han acompañado hoy, pues invitaros a todos los panelistas al que quiera hacer algún comentario al respecto sobre su opinión, sobre si las SBNs deberían de integrarse con el código técnico de la edificación o deberían de haber otros instrumentos que las integrasen. Entonces, no sé quién se animará antes, Gemma. Me voy a animar así un poco, pongo por delante que no soy urbanista, soy geógrafa, pero bueno, creo que esa integración en el código técnico puede ser demasiado ambiciosa. A día de hoy podríamos empezar por otros instrumentos de planificación como pueden ser los planes generales, a tener al menos requerimientos de unos estudios que se exijan unos estudios en los que se puedan incorporar esas soluciones. Yo empezaría con el planeamiento urbanístico antes de entrar en el código técnico. Y además, con respecto al código técnico, respondería solo a un tipo de soluciones vinculadas a la escala de edificio. Apuntalar además que quizás el código técnico lo que necesita, y sé que esto puede ser polémico, pero lo que necesitaría sería una revisión de la clasificación municipal con criterios de cambio climático. Quizás ahora estamos hablando de códigos técnicos que no sé si están respondiendo realmente a las condiciones climáticas que se nos vienen, ¿no? Entonces, quizás el análisis del código técnico, por ejemplo, hemos hecho un ejercicio en Navarra tratando de reclasificar los municipios navarros con escenarios de cambio climático y efectivamente la clasificación municipal en el código técnico de los municipios navarros no encaja con su clasificación actual, ¿no? Si tenemos esas proyecciones. O sea, que veríamos un ejercicio anterior antes de poder introducir esos criterios, esos requerimientos en el código técnico. Eso es un poco el punto de vista que me gustaría compartir. Yo, Víctor, sí, un poco por seguir la línea que ha abierto Gemma,
Como saben, el código técnico se aplica a la edificación, ¿no? Y no al espacio libre y a la urbanización. Yo creo que en España necesitamos de alguna manera hacer un código técnico de la urbanización. Yo creo que esto sería para mí es urgente, ¿no? O sea, de hecho, uno se encuentra cuando está haciendo diseño urbano, paisajismo, nosotros estamos montando nuestro propio código técnico. Por ejemplo, eso de poner una arqueta en mitad de una acera en la que cualquier persona mayor que arrastre un poquito los pies se tropieza, ¿no? O sea, tenemos todo el espacio público fuera de control, o sea, sin ningún código técnico que controle los temas más básicos. Eso por un lado. Yo creo que por otro por otro lado, nosotros que, digamos, de alguna manera estamos aplicando todos estos principios, más que estas tecnologías, que también, por supuesto, en todos los proyectos, creo que el tema de emisión de CO2 va a poner a las soluciones basadas en la naturaleza en el centro del debate. O sea, nosotros, por ejemplo, que en Canarias tenemos todo el agua ligada a la desalación y toda la desalación ligada a la quema de fuel oil, cualquier cierre de un ciclo de agua, como estamos proponiendo en este caso o en otros muchos, es una disminución de emisiones de CO2. Pero además, gran parte de la contaminación de los mares es digamos, los modelos de urbanización que tenemos en España, en el que arrastramos, digamos, toda la porquería, incluso el resto de los neumáticos, al mar, porque decimos que la depuramos, pero es que no hay dinero para eso. De manera que yo creo que las soluciones basadas en la naturaleza, y con esto acabo, creo que van a empezar a ser el centro de la discusión sin quererlo ser, simplemente activando la idea de CO2, de secuestro de CO2 o no emisión, o la idea de no contaminación de litorales, acuíferos, etcétera. No sé si puedo... ¿Sí? Sí, Rosario. Bueno, sumándome lógicamente a lo que han dicho mis compañeros, que comparto totalmente, creo que sí que, digamos, podría haber como diferentes escalas, ¿no? Efectivamente, el código técnico de la edificación se refiere a edificaciones, entonces deja fuera los entornos urbanos, ¿no? Pero, claro, este tipo de soluciones deberían empezar a incorporarse, como bien han dicho Gemma y Juan, en el planeamiento urbanístico, pero yo voy un poco más allá. Yo creo que en la legislación urbanística en España ahora mismo, bueno, el urbanismo está transferido, ¿no? A las comunidades autónomas, cada una tiene su propia ley de urbanismo, de ordenación del suelo, bueno, con diferentes nombres, ¿no? Y creo que este tipo de planteamientos, no propiamente la solución técnica, pero el planteamiento, la filosofía y la necesidad de las soluciones basadas en la naturaleza, creo que sí que merecería una revisión de la legislación urbanística en este momento. De todas maneras, quiero añadir una última cosa. No sé si suscitará cierta polémica. Es verdad, yo soy absolutamente partidaria de incorporar la naturaleza como material de construcción, como material de urbanización, efectivamente, etcétera. Pero no debemos olvidar que se deben tomar otras decisiones más radicales, como qué energía estamos usando. O sea, si estamos quemando energía de origen fósil, como se está quemando en España el 80% de la energía primaria que se consume es de origen fósil. Por mucha vegetación, por mucha naturaleza que pongamos, va a ser difícil compensar todas esas emisiones. Entonces, son muchas cosas. Desde luego la vegetación ayuda, la vegetación es imprescindible, y la naturaleza también, pero no es la panacea. Yo quiero decir que son muchos frentes que hay y desde luego el energético, el de la transición energética es fundamental también, ¿no? Muchas gracias. Lo cierto es que la cuestión que planteas es algo que hemos tenido en diferentes debates porque es cierta, ¿no? Para que utilizamos las cubiertas de los edificios, ponemos paneles o ponemos jardines, ¿no? Al final hay un espacio que a lo mejor está infrautilizado, pero a lo mejor tenemos que ver, para qué se tienen que utilizar o en diferentes sitios qué oportunidades ofrecen, ¿no?
Bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más respecto a esta pregunta. Lo cierto es que nos hemos ido ya 20 minutos de lo que estaba inicialmente previsto. Entonces, si alguno de vosotros quiere realizar algún matiz a la pregunta sobre el código técnico de edificación, pues tendría 2 minutos perfectamente. En cualquier caso, bueno, no sé si alguien quiere hacer algún comentario más, que no sé además si Juan decía algo y tenía el micrófono apagado. Pero si no, en cualquier caso, insistir en que en todas estas cuestiones vamos a seguir trabajando. El grupo de trabajo en SBN es un comité de expertos que va a seguir trabajando, que trabajaremos de cara a CONAMA 2020. Hay otro comité específico que va a trabajar en una sesión técnica de CONAMA 2020. Entonces, CONAMA 2020 que se celebrará del 19 al 22 de abril. Os invito a todos a que estéis pendientes y atentos al trabajo que realizan estos grupos de expertos y también que precisamente este observatorio, esta plataforma, queremos utilizarla para que todas estas inquietudes que hemos tenido hoy aquí, todos estos proyectos, todas las preguntas, muchas que no hemos podido abordar, porque si no estemos aquí, pues bueno, hasta bien entrada la tarde, pues que esperamos que a través de esta plataforma podéis establecer otros canales también pues, de debate en el que se puedan plantear este tipo de preguntas y que además también, pues ya no en 2020, que estamos ya en la recta final, pero sí en 2021, pues seguiremos abordando iniciativas tipo talleres, tipo formaciones, tipo sesiones técnicas y nos gustaría que cada vez seamos más caras, más opiniones y podamos realizar este tipo de planteamientos, ¿no? Las SBNs, pues, como muy bien ha dicho Rosario, es una parte de las soluciones, pero no son todas y los retos son muy complejos y tienen que haber soluciones múltiples, ¿no? Entonces, pues, este debate es muy interesante tenerlo. Pues si alguno de los panelistas, a los que de nuevo agradezco estar acompañándonos ya casi media hora después de la fecha de finalización, agradeceros haber participado hoy y muchas gracias a todos. Si alguno quiere hacer una última palabra y si no, pues finalizamos la sesión. Muchas gracias.